Gracias, Josune. Voy a invitar a que suban las ponentes de la siguiente mesa. Vamos un poquito justas de tiempo y nos interesa mucho lo que nos tenéis que contar. En esta mesa que hemos titulado De la piel al lienzo, arte, salud y representación femenina. Vamos a hablar con ellas, que son especialistas del mundo del arte, de la arteterapia y la estética, para hablar de la representación del cuerpo de la mujer y los significados atribuidos al pecho femenino a lo largo de la historia. Sentaos como queráis, ahora os voy presentando para que os conozcan. Bienvenidas. Las preguntas que planteábamos a esta mesa eran, en primer lugar, ¿cómo el pecho femenino como metáfora de los arquetipos socialmente exigidos a la mujer? Erotismo versus maternidad. ¿Es un binomio de roles inseparables? Por otro lado, una pregunta que ya hemos ido trabajando esta mañana, ¿creéis que la aplicación terapéutica de las artes puede ser un elemento coadyuvante en el tratamiento convencional? Bueno, contamos hoy aquí con nosotras, a ver que os vaya ubicando, Marta Pérez. Pues empezamos contigo. Investigadora, docente, presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Historia y en Artes por la Universidad de Granada, especialista en Mercado de Arte Contemporáneo y de Gestión Artística y Cultural. Tenéis todas un currículum muy extenso que no me da tiempo a compartir. Bueno, pues adelante, Marta. Aquí tienes. Que me lanzaba yo a hablar sin micrófono y no puede ser. Buenos días a todas, sobre todo, porque somos muchas mujeres. ¿Por qué será que cuando hablamos de cosas como el cáncer de mama, sobre todo estamos las mujeres y faltan hombres? ¿Por qué será? Siempre es una reflexión que me queda ahí, ¿verdad? Cuando hablamos no solamente de cáncer de mama, sino de muchas otras cosas, ¿no? Solemos estar las mujeres, ¿no? Pero es interesante, sí. Quiero daros las gracias a todas las que estáis aquí, también a todos los que también estáis aquí. Quiero dar las gracias a Cultura en Vena por organizar esta maravilla de jornada con una reflexión tan profunda y tan necesaria sobre un tema que nos toca a todas y a todos, ¿no? Y quiero dar las gracias también a las que están aquí sentadas, a las mujeres con las que estoy compartiendo este suelo y este micrófono, porque yo creo que entre todas algo tenemos que decir, pero sobre todo tenemos mucho que escuchar y mucho que aprender. Y de todas vosotras tenemos mucho que escuchar y mucho que aprender. Mi relación con este tema pues viene de hace como aproximadamente unos 20 años. Hace unos 20 años, en otra vida que yo tenía, dirigiendo una galería de arte, me propusieron algo que la verdad es que me cambió por dentro completamente. Yo dirigía una galería, la Galería Durán, que estaba relacionada con el Grupo Durán, con la Sala de Subastas Durán, y conocía gente en Estée Lauder, en la firma Estée Lauder, y me llamaron para proponerme hacer algo porque Evelyn Lauder, a la sazón vicepresidenta de la empresa y esposa de Leonard Lauder, tenía una pequeña fundación de lucha contra el cáncer de mama porque ella era paciente de cáncer de mama. Y ella era fotógrafa aficionada, hacía una excelente fotografía, hacía exposiciones, fotolibros, y todo lo que sacaba de la venta, comercialización de esos fotolibros y de esas fotos iba directamente a la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama y a promover proyectos de investigación sobre el tema. Me dijeron que no habían hecho nada en Madrid, en España, y que tenían interés en un proyecto concreto que se estaba desarrollando en la Vall d'Hebron con el doctor Josep Baselga. Y yo les dije que, por supuesto, que ya se me estaban ocurriendo cosas que podíamos hacer. Hicimos una primera subasta benéfica que fue excepcionalmente bien. Nos concienció a todos, a todas, en la necesidad de aportar nuestro grano de arena allí donde el dinero público no llega. En España sabemos que el dinero público hace mucho, tenemos una sanidad pública excepcional, pero no llega a todo.
Entonces, ahí donde no puede llegar, tenemos que arrimar el hombro y eso nos concienció a todos de lo que podíamos hacer. Fue también aquella subasta que la propia Evelyn Lauder me pidió la galería, me pidió unos poquitos días, una semana, simplemente para hacer una exposición de sus fotografías y fue una locura total, ¿no? Eso ya fue entrar mucho más en el conocimiento de la necesidad de poner en valor toda esta lucha, pero también a mí me permitió conocerla a ella como artista también, ¿no? Conocerla a ella como fotógrafa, conocer su aproximación a la enfermedad y cómo el arte para ella, la fotografía, sus exposiciones, la producción, la creación artística había sido esa válvula que dejaba salir toda la tensión que se contiene en el cuerpo cuando estamos sumidas en la enfermedad. Por lo tanto, aquello para mí fue muy enriquecedor. Conservo, además, con mucho cariño el pin rosa que ella me regaló y que llevo aquí, que cada mes de octubre me lo pongo en la solapa. Y me ha quedado, efectivamente, un recuerdo muy importante de la aproximación que las artistas tienen a los momentos delicados, como los momentos como la enfermedad. Hace unos años participé en un estudio muy interesante que se hizo sobre la vida de los artistas y de las artistas en España, la precaria vida de los artistas en España, y segmentamos a las mujeres, además. Para mí fue muy importante analizar cómo viven las artistas españolas, en qué condiciones de trabajo, en qué condiciones laborales, profesionales desarrollan su carrera y a qué problemas se tienen que enfrentar. Y nos dimos cuenta de que si es difícil ser artista en España, ser artista y mujer es mucho más difícil. Y si nos enfrentamos además a la enfermedad, ser artista, mujer y tener una enfermedad en España es muchísimo más difícil. Por eso es tan importante que pongamos el foco en ellas, porque ellas nos están transmitiendo no solo aquello que los artistas, las artistas siempre nos transmiten, que es una visión del mundo que nos rodea, sino además una visión a partir de los ojos de una persona que está sufriendo una enfermedad como puede ser el cáncer de mama. Me ha encantado escuchar a Josune, me ha encantado, no te conocía y ha sido un descubrimiento, me ha gustado muchísimo además todo lo que nos has contado y me lo llevo para recapacitarlo y para buscar tus libros y volver a profundizar en ello, porque como decía antes, tenemos mucho que aprender, mucho que escuchar, mucho que incorporar en nuestro imaginario personal y colectivo y el arte nos ayuda mucho a entender todas estas cosas. Así que sí, considero, volviendo a la pregunta que comentabas, considero que sí, que el arte efectivamente nos ayuda mucho a pasar por determinados tragos, por determinados trances, pero sobre todo nos ayuda a entender esas situaciones, esas realidades y esas experiencias. Intervención psicoterapéutica, estudios sobre género y feminismo, arteterapeuta, directora del Grupo de Investigación Aplicaciones del Arte en la Inclusión Social y un largo etcétera también. Bienvenida. Pues nada, muchas gracias primero por invitarme y la verdad daros la enhorabuena por estas jornadas que están siendo estupendas y gracias a la Fundación Arte y Salud. Yo me he preparado muy bien mis preguntitas, que las llevo aquí todas, y voy directamente a ellas. En relación con el pecho femenino como metáfora de los arquetipos socialmente exigidos a la mujer, claro, a ver, yo creo que hay libros como el de Linda Neath, El desnudo femenino, que evidencian claramente que el cuerpo femenino es el territorio del canon, es decir, a las mujeres se nos han impuesto diferentes cánones sobre si teníamos que ser más gordas, más delgadas, se nos han despiezado, los surrealistas han hecho de nuestros cuerpos territorios, ¿no? Y en ese sentido, el pecho femenino forma parte también de esa esquizofrenia de la mirada masculina, ¿no? Es decir, por un lado, el pecho forma parte del deseo sexual,
nosotras hemos sido pintadas, hemos sido representadas de miles de maneras, pero hemos tenido muy pocas ocasiones de representar nosotras a nuestro propio cuerpo, como Yosune lo ha señalado en su propia obra y muchas artistas más. Y en relación con la mastectomía es muy interesante porque en general los cuerpos tienen que ser armónicos y tienen que ser simétricos, ¿no? Yo os recomiendo, hace mucho tiempo hay un texto que se llama Fantasías masculinas y que precisamente está centrado en, si mal no recuerdo, 9 autobiografías de oficiales de la Freikorps alemana, y entonces reconstruye el imaginario fascista de cómo debe ser la estética, ¿no? Que debe ser ordenada, que debe ser simétrica, que debe ser armónica, etcétera. Por eso es interesante un desfile militar y no una manifestación. Una manifestación es algo desagregado, desordenado, etcétera. Con el cuerpo femenino, una mastectomía es la fragmentación, es la amputación y es la asimetría, y produce, como señala Linda Nix, cierta abyección, con lo cual es algo que no se quiere ver, y yo creo que eso, bueno, los medios de comunicación lo saben y de alguna manera lo ocultan, y son las mujeres y las mujeres feministas las que de alguna manera, gracias a la obra pues, de Marina Vargas o la obra de Maumo León o todas las obras de las artistas como Jo Spencer, bueno, todas las que ha citado Yosune, las que se atreven primero no solamente a rasgar el canon, sino a desmontar ese canon y hablar del cuerpo de las mujeres desde las propias mujeres, hablando de lo que son nuestros cuerpos, que no necesariamente son simétricos, ¿no? Entonces creo que eso es un largo tema, porque además ahí tenemos tanto la postura patriarcal del creador como la postura del voyeur, que quiere el cuerpo de las mujeres como se lo imagina en ese imaginario de las fantasías masculinas. ¿Ahora contesto a la segunda? ¿O la segunda la dejo para después? Bueno. Y luego, con respecto a la segunda, es que claro, la primera pregunta da para larguísimo, ¿no? Creo que una cosa, o sea, la pregunta era, ¿crees que la aplicación terapéutica de las artes puede ser un elemento coadyuvante en el tratamiento convencional, tal y como demuestran los estudios clínicos? Sí, sí se hace bien. Es decir, yo no creo que el arte nos salvará. Algún arte nos puede salvar y otro arte, sobre todo si somos mujeres y somos mujeres vulneradas, yo no sé hasta qué punto nos puede servir, si yo he sido una mujer abusada, el leer Lolita. No sé si eso me ayuda. Y ahí estoy abriendo otro melón, ¿no? Creo que hay obras que sí que ayudan y hay obras como determinadas violaciones sancionadas por los museos, que no creo que a una mujer violada le puedan ayudar, sino más bien todo lo contrario, le abren mucho más una herida. Es decir, creo que hay obras como la de aquí, esta señora presente, que sí que pueden legitimar el que tú hayas podido tener una herida que de alguna manera te hace sentir cierta culpa frente a tu cuerpo fragmentado y que no responde a los cánones, etcétera. Y ese arte, claro que ayuda a legitimar. Nosotros en la universidad llevamos desde hace 20 años con el máster de arteterapia y utilizando imágenes de los museos que ayudan a legitimar la vergüenza, que ayudan a legitimar el dolor, que ayudan a legitimar el miedo, que ayudan a legitimar aquellas emociones o aquellos estados del trauma, bueno, que en la sociedad en general se esconden, ¿no? Como el duelo, la pérdida, de la que hablaba también la artista en la mesa anterior. Pero creo que hay que ser un profesional de la arteterapia. Y yo vengo aquí a reivindicar a los profesionales y las profesionales de arteterapia, porque además relacionado con la mesa anterior, que decían se necesitan investigaciones, hay investigaciones. Si los científicos y los investigadores buscan pues, una revista que es JCR y es Q1 como Arts and Psychotherapy, se pueden encontrar montones de artículos que lo que están demostrando es que el hacer arte, que los procesos creadores nos ayudan. Es decir, claro que nos ayuda a escuchar música y nos puede ayudar a ver imágenes, pero lo que más nos ayuda es
fomentar nuestra capacidad creadora, ¿no? Decía Víctor Ullmann, un músico que murió en Auschwitz, que la capacidad creadora es paralela a la capacidad de sobrevivencia. Quien crea está en la vida. Y nosotros y nosotras como profesionales lo que tenemos que hacer es apostar por la vida y apostar por la creación. Y hay que hacer música con ellos y hay que hacer arte con ellos. Pero para hacer arte con ellos se necesita estar formado en eso. Saber de arte, saber de prácticas artísticas, saber de psicología, saber contener a una persona que se desborda precisamente cuando está hablando de su enfermedad, saber sostener a una persona para que pueda expresarlo, pero muy poco a poco, porque no tenemos derecho a abrir las heridas de una vez. Es decir, se necesitan unos conocimientos interdisciplinares que existen en Estados Unidos como profesionales, que en Inglaterra están dentro de la seguridad social. Y me gustaría citar, y no quiero pasarme de tiempo, pero a mí me invitaron justamente en junio a una cumbre de terapias artísticas en Israel, en Haifa, donde todos los colegios obligatoriamente tienen a una persona, a un arteterapeuta, sea musicoterapeuta, sea dramaterapeuta, pero que trabaja con los procesos creadores. Y los niños y las niñas crean y expresan, organizan, porque el arte no es más que un sistema de organización. Nosotros ponemos fuera lo que tenemos dentro y organizamos fuera lo que tenemos dentro, y gracias a eso y a esa gramática entendemos muchas de las cosas que nos pasan fuera y además las comunicamos y lo denunciamos, ¿no? Hay un trabajo de dentro a fuera y de fuera adentro. Pues allí justamente estaba un representante de la Organización Mundial de la Salud y a mí me gustó mucho lo que decía, ¿no? Y decía, entre otras cosas, que la salud no es la ausencia de la enfermedad. Dice, es un derecho a saber que la vida tiene un significado y tiene un propósito y que está conectada a otras vidas. Y en eso consiste el derecho a la salud, en buscar el modo de maximizar la vida. Y lo dijo en este sentido Christopher Bailey, que fue uno de los promotores del informe que ya se citó, que hizo Daisy Van Kurt en el 2019. Y la salud, entre otras cosas, también integra la cultura, integra la imaginación y la cognición. Y no solo es física, es mental y es social. Y todas esas cosas comportan en ese sentido la salud, ¿no? Es tender a una concepción de la salud que no es la negación de la enfermedad, sino que es algo que se construye y se construye con la cultura. Por eso creo que sería una gran ganancia que los espacios culturales contasen con esos profesionales que están formados en esas prácticas artísticas, en esos conocimientos psicopatológicos, psicológicos, terapéuticos, etcétera, para trabajar en los propios hospitales, para trabajar en los propios espacios culturales y que en los hospitales se integrasen en los equipos interdisciplinares. El arteterapeuta no suple a nada, añade un elemento importante. Y además creo que los espacios culturales tienen una obligación que no solamente es cultural en el sentido de transmitir historia del arte, estética, etcétera. Tienen una función que es social y tienen una función educativa y tienen también una función terapéutica. Y hemos visto cómo en la pandemia ha subido muchísimo los problemas de salud mental, las depresiones, etcétera. Creo que los espacios culturales tienen una responsabilidad que cumplir y creo que los hospitales deben de utilizar al arte y promover en las personas que pasan por un momento difícil, sea por una enfermedad, sea por una cuestión de salud mental, sea por una violencia social, que es la pobreza, por ejemplo, que también es otra violencia, puedan ser ayudados por personas que están preparadas para ello. Y aquí lo voy a dejar. Gracias. Muchas gracias, Marian. Pues en esas intersecciones entre el mundo de la ciencia y del arte, explorando nuevos territorios comunes, es donde está trabajando la iniciativa CENIO Arte, de la que Marina Vargas es comisaria, pero es que además es artista, fundadora y presidenta de la asociación Intravenus, que ya hemos mencionado, y paciente de cáncer de mama.
Sí, lo tengo todo. Bueno, yo quería hablar pues desde mi propia experiencia de siendo artista. Me diagnosticaron un cáncer justo antes de la pandemia, lo que supuso vivir el proceso del cáncer y de la enfermedad encerrada y aislada. Entonces, ante esa necesidad, pues recurrir a buscar confidente y compañera, y hice toda la investigación que Josune ha planteado antes. Estuve estudiando a Joe Spencer, Hannah Wilke, Susan Sontag, Audre Lorde y, por ejemplo, hasta llegar a Anne Boyer, que sería, esto es un premio Pulitzer recién publicado. Anne Boyer, profesora de literatura, le diagnosticaron un cáncer triple negativo de mama. Ella en Nueva York, muchas mujeres mueren al ser diagnosticadas porque se quedan en silencio ante la imposibilidad de pagarse los tratamientos debidos. Ella hizo un crowdfunding porque siendo profesora no podía costearse esos tratamientos con todos sus alumnos en la universidad. Y entonces inició esta investigación y decidió escribir este libro, y con el premio Pulitzer acaba de determinarse los costes del tratamiento, lo cual, esto es un claro ejemplo de cómo la cultura puede salvar una vida en un país desarrollado donde la salud no es pública. En este libro, entre otras varias cosas, habla del color rosa del cáncer de mama, que creo que es algo que a las pacientes nos va molestando y nos chirría un poco, porque entre que el cáncer de mama, como decía Marta, suele ser algo en lo que se habla entre mujeres, como paciente de cáncer de mama tú vas perdiendo todo lo que parece tópicamente ligado a lo que femenino o feminidad, el cabello, las uñas, las cejas, el pecho, dependiendo del cáncer, incluso los ovarios, y todo está edulcorado porque todo es de color rosa. Es una cosa que normalmente nos llama la atención, y Anne Boyer, en esta investigación que hace, no es por llevar la contraria a Marta, pero es por lo importante que es investigar y que las mujeres o pacientes que tengan sus testimonios den su propio testimonio y aumenten las investigaciones. Ese color del lazo venía de una activista estadounidense, Shelley Sally, que empezó a hacer unos lazos de color melocotón y iba enviando a diferentes partidos políticos haciendo unas investigaciones del dinero que realmente llegaba a investigación en cáncer y lo que realmente se suponía que se donaba. Eran unos lazos pues, de este color y de este tipo, que es el color de mi exposición Intravenus y de la asociación que estamos trabajando Intravenus para recuperar el color original de este lazo. Estée Lauder se acercó a ella cuando vio que este lazo llegaba a todos los poderes y se estaba hablando de sus investigaciones, y quiso comprarle la idea. Ella se negó como activista porque lo que quería era pues, que el dinero llegara realmente a investigación, y se patentó la idea y le cambió el color. Por eso el día del cáncer de mama es rosa, y algunas asociaciones que estamos trabajando en los márgenes institucionales, como puede ser la asociación Teta y Teta, Intravenus, estamos trabajando en recuperar este color. Y eso es algo importante porque es importante que las pacientes y la enferma no se le considere algo pasivo. Cuando tú eres paciente no significa que eres pasiva, estás al margen de todo. Tú tienes la capacidad de ser activa, de exigir, de decidir sobre tu propio cuerpo y, por qué no decirlo, hasta sobre tu tratamiento, ¿no? En base a esa idea también el sistema patriarcal está dentro de los hospitales, que es algo que se habla poco. La medicina es patriarcal, el mundo de la cultura es patriarcal y el mercado del arte también es patriarcal. Entonces, cuando tú vives una situación así y te dan un diagnóstico de este tipo, no solo te dan un diagnóstico de tu cuerpo y de tu nueva normalidad, sino también de tu profesionalidad. Y yo, siendo artista y estando encerrada, pues inicié toda esa investigación y recorrido que ha hecho antes mi compañera Josune sobre otras mujeres artistas que su obra están en el MoMA, están en Galería de Londres, están en el mercado internacional más reconocido, y pensé, ¿por qué aquí tenemos
esta dificultad de asumir un tipo de obra así dentro del arte, si el arte realmente tiene que ser algo que acerca a la vida y la muerte y hablamos del arte como la vida y todas estas cosas, entonces, ¿qué pasa cuando te diagnostican algo así? Además, tenemos ejemplos de claros en nuestra historia de cómo artistas que han padecido SIDA han trabajado con el SIDA, han visibilizado su propia enfermedad y han conseguido vincular la enfermedad a la sociedad. Entonces creo que el arte es una herramienta muy poderosa porque se puede colar en todos estos filtros. Podemos estar trabajando en quitarle el rosa al cáncer de mama hasta que podamos llegar a conseguirlo. O sea, por ejemplo, ¿no? Se pueden formar planteamientos y de ahí surgió esta idea de crear una asociación de pacientes, pero no para ser activa, para recuperar nuestra voz, para poder visibilizarnos y para romper ese canon patriarcal que está dentro del hospital, dentro del mundo de la cultura y también dentro del mercado del arte. Ante esta necesidad de verme abismada, confinada en una pandemia y con un cáncer, siendo operada solo una noche en el hospital por miedo al COVID, me llevaron a casa, solo pude estar una noche. Cuando llegué a casa yo no podía verme al espejo, no tuve psicooncóloga, no tuve ningún proceso de ayuda hospitalario y para mí todos los testimonios de las otras fueron mi pilar y mi fuerza. Y en ese sentir de no mirarme al espejo, ese dolor inmenso que sentí, pensé en cómo registro esto, qué puedo hacer ante esto. Y lo único que se me ocurrió fue contratar a un chico que viniera a escanearme. Pensé que como paciente yo me había tirado meses en un escáner, en un TAC, y que siendo escultora ahora yo no podía hacer escultura y no tenía fuerza y no sabía cómo registrar. Y entonces pensé que a lo mejor la manera más propia sería con un escaneo, que era lo que me habían hecho también en el hospital. Así que llamé a un chico que me hizo un escaneo de mi cuerpo en esa situación y a mí me sirvió, primero, porque me tuve que desnudar ante un desconocido antes de mirarme yo al espejo al que no me atrevía. Ese desconocido que empezó a escanearme me empezó a hablar que no me preocupara porque su hermana tuvo cáncer y su madre tuvo cáncer y empezamos a hablar. Mi pareja, que no me podía ver desnuda y que yo no podía mostrarme desnuda ante él porque no me podía ni mirar yo misma al espejo, vio cómo me desnudaba ante un desconocido para hacer una obra. A mí me sirvió ese paso gigante, estando confinada, pues a lo mejor para no estar 3 meses sin mirarme a un espejo. Ese gesto para mí fue de golpe como ¡pum! Y de golpe que di ese gesto y ante un desconocido dije, pues ahora hay que hacer la obra. Él me escaneó y quise tener una postura corporal que recogiera todo el proceso de tratamiento que viví. Y en ese proceso de tratamiento a mí me extirparon todos los ganglios del brazo izquierdo y tuve un mes de rehabilitación para poder volver a levantarlo. Y me salió de una manera muy natural el levantar el brazo como levantar la herida. Levantar la herida y visibilizarme calva y sin pecho tras terminar la primera parte de un tratamiento que para mí era durísimo. Entonces ahí me di cuenta que quería sacar esa obra que fuese como, pues eso, una visibilidad real de una realidad, tal cual llevada a una obra escultórica. Y ese escaneo digital pues lo saqué en positivo en una escultura de mármol de Carrara. Del mismo mármol donde se hicieron todas las esculturas clásicas de cuerpos perfectos, que son el resultado de una concepción de la historia del arte de un sistema patriarcal y que es falso y que es anacrónica y que seguimos adoptando como algo verdadero. Entonces ahí hice esa escultura y pensé en titularla Intravenus, en homenaje a mi querida Hannah Wilke, que fue su obra póstuma y que viene de intravenoso, que es del sustento que necesitamos todas las pacientes, pero también de Venus, la diosa de la belleza y del amor. Y ahí es donde se rompe el canon, porque hice pública esa escultura se expuso en el ayuntamiento, escuché comentarios de «Oh, ¿cómo puedes visibilizarte así? A las mujeres no les gustan verse así».
Pues perdona, hay mujeres que son así, hay mujeres que son planas y plenas y que no deberían de estar solo en las revistas del cáncer, porque mientras siga solo publicándose en revistas de cáncer, esto sigue siendo patriarcado, o como lo queramos llamar. Entonces, también he recibido muchos comentarios de esa escultura, de ¡oh, qué asco, cómo se atreve!, pero también pasó una cosa, y es que los guardas de sala me dijeron que había un montón de mujeres con niños pequeños que estaban diagnosticadas y que no sabía cómo transmitirle una información a sus hijos pequeños, y iban con los niños y se paraban delante de la escultura y le explicaban al niño, pues esto es una mujer, y ahí me di cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser una obra. Y bueno, entonces, pues en resumen y resumiendo muy mucho, os quiero proyectar un vídeo del proceso de la escultura, porque hago un comparativo de yo, mi cuerpo, mientras se va creando mi obra. O sea, cuando yo no tenía fuerza, esto se estaba creando. Así que, por favor, a los mandos, quien esté, que proyecte Intravenous Video. Muchas gracias, Marina.
Muchas gracias, Marina. Desde luego no deja indiferente, como todo lo que venimos viendo toda la mañana. Y vamos a dar paso a Pia Tedesco, también fundadora de Intravenus, cantante, compositora, creadora escénica. Está a punto de publicar su próximo trabajo discográfico llamado Celebración, fruto de su decisión de transformar su experiencia personal como paciente de cáncer de mama en una celebración personal de lo íntimo y lo pequeño. Adelante. Hola, buenas tardes. Dicen que los únicos que se toman en serio al arte y a los artistas son los dictadores, porque lo primero que hacen al subir al poder es prohibir artistas, prohibir obra y censurar. Así Lorca, Picasso, Oscar Wilde, que expresaron en su momento lo que no quería ser visto ni oído, pero que estaba en el inconsciente colectivo de la sociedad, fueron silenciados cada uno a su manera. El Guernica no se podía ver, a Lorca lo... Eso soy yo, pero no sé qué hago por ahí cantando. Gracias. Esa... Sigo sonando. Esa es la primera canción, ya que lo sacáis a cuento. Es la primera canción del próximo disco, que se llama Celebración. Y que, por cierto, no sé cómo tenéis esa grabación, porque el disco todavía no ha salido. Qué fuerte el pirateo, muy fuerte. Internet, muy bien. Sí, Radio 3 ha puesto este tema al aire. Y la primera canción, bueno, no pensaba hablar de esto, pero la primera canción del disco no tiene instrumentación, es una canción a capela que dura 30 segundos solamente y que justamente se llama Celebración. Y antes de seguir hablando, pues la voy a cantar ya que ha sonado por ahí. Aquí está mi corazón, está aquí también mi alma, guardaditos en mi palma, bien lejos de la razón. Ya no hay más caparazón. Esta noche soy canción. Me parecía muy importante abrir el disco con una canción a capela, porque el camino que recorre todo ser humano en realidad, pero en realidad uno lo ve clarísimamente en una situación de enfermedad, es un camino solitario, es un camino en el que por más que alguien te coja de la mano, estás solo. Y volviendo al tema inicial, el artista es la voz del inconsciente colectivo. El artista puede decir sin palabras lo que está prohibido, puede decir con una imagen
que hay gente muriendo, puede decir con un poema que hay un amor que no se atreve a decir su propio nombre. Y creo profundamente que el arte no solo puede sanar a las personas, hay tres maneras de verlo. Una de ellas es cuando uno consume arte. Hay arte, como decía Marianne, que puede ser sanador para el espectador, y hay arte que no. Hay arte que puede ser muy... crearnos sensaciones de ansiedad, crearnos miedos, y aún así creo que en definitiva incluso ese arte es sanador. Porque el arte sana al espectador en muchos casos, en otros no. Seguramente ayuda al proceso de sanación del artista y definitivamente ayuda a sanar a la sociedad en el momento en que expone una herida que existe y que mucha gente prefiere que esté tapada. La enfermedad es un tema tabú. Es un tema tabú porque en Instagram todo el mundo es rico, está sano y feliz. Y nadie se atreve a hablar de determinadas cosas, ¿no? Nos enfrentamos, cuando miramos a un enfermo, a nuestra propia vulnerabilidad. Nos enfrentamos al miedo que tenemos de enfermarnos. Nos enfrentamos a la culpa que la sociedad le quiere imponer al paciente que se enferma. Lo primero que te dice mucha gente es cuáles son tus hábitos, qué estás haciendo y tal. Muchas veces tiene que ver con esto, por supuesto. Pero se tiende más a culpabilizar a muchos pacientes, incluso a quitarlos de la vista porque son la muestra incómoda de que somos mortales y vulnerables. Sí que creo, repito, que el arte puede sanar y de hecho lo he vivido en mi propio cuerpo, lo he vivido de una manera fortísima. Pues cuando me enfermé, quedas naturalmente aislado por la imposibilidad de explicar en palabras y poner en palabras lo que te está pasando. Y a las primeras personas a las que se los dije, se quedaron con una cara tan espantosa que me pensé muy bien cómo iba a seguir comunicando la novedad, porque al final tenía yo que lidiar con el shock ajeno y tranquilizar a los demás. Y me estaba convirtiendo en una persona vampirizada por su propio entorno, pero por gente que me quería, pero no hay cultura de visibilización de las enfermedades. El arte puede visibilizar una enfermedad de manera poética, de manera metafórica, y colarse en resquicios por los que ni las noticias, ni los informes médicos, ni los bisturís pueden colarse. Ya sabéis perfectamente que si se le pone Mozart al agua y se generan partículas de hielo, esas partículas serán mucho más armónicas que si se les pone ruido. Sabemos que las vacas dan más leche si se les pone a Mozart. Y sabemos clarísimamente que la música nos acompaña y muchas veces mejor que otras personas. A mí Bach personalmente me salvó la vida. Cuando uno está triste, sabe qué música poner para sentirse acompañado. Cuando uno está feliz también,
tiene que haber, creo yo, arte en todas partes y sobre todo ahora que estamos hablando del poder sanador del arte y sobre todo estamos hablando de artistas que han pasado por un proceso de cáncer, tenemos que tener en cuenta que hay que destinar dinero y recursos para que las artistas y los artistas que estén en proceso de enfermedad tengan recursos para hacer su arte. Yo tuve la inmensa suerte, casi una lotería, de estar dada de alta como autónoma cuando me enfermé. Muchas veces los músicos trabajamos en precariedad porque hay muchos sitios en los que simplemente te dicen mándame una factura o te dan de alta por un día y se acabó la historia y depende de ti que tengas una manera de subsistir y de crear arte. Gracias a que estaba dada de alta en ese momento como autónoma, tuve una prestación de baja, pero hay muchos artistas que se enferman y que ni siquiera tienen eso. Hay muchos artistas que durante su enfermedad, y si son, por ejemplo, artistas como Marina que necesitan mármol, o un artista como yo que soy cantante y que necesito un estudio de música para plasmar el arte, no vamos a poder acceder a ello porque solamente el estar sin trabajo y solamente el necesitar materiales y no tener bajas y determinados cuidados necesarios hacen que un artista, además, probablemente deje de crear durante un tiempo o no pueda mostrar su trabajo. Entonces, además de pensar en lo bueno que es para los pacientes espectadores, hay que pensar en lo bueno que es el arte para los pacientes artistas y apoyar eso también. La Asociación Intravenus es una asociación conformada por mujeres del mundo de la cultura que se dedican al arte. Aquí está Marina Vargas con su escultura y hay muchas, somos 15 socias fundadoras en las que cada una es artista, también hay gestoras culturales y todas hemos pasado, casi todas, por un cáncer de mama. Así que una cosa que os vamos a pedir es que busquéis a intravenus.org en redes y si podéis colaborar para que podamos funcionar como asociación sin ánimo de lucro, será maravilloso. Intravenus.org y pronto os podréis hacer socios. Perdona, solo por rematar, Pía, siento quitarte el micrófono. Queríamos también avisar que es una asociación que surge por las necesidades que ha hablado Pía, una red de cuidado y de activismo, y que tenemos una soprano que estrena el 5 de noviembre, nuestra socia Cristina Domínguez, su obra sobre su propio proceso de enfermedad, que ha sido un cáncer de páncreas, y que es un estreno único en colaboración con Sony Music, y que se estrena en el Auditorio Nacional el 5 de noviembre, con esta idea de que un artista puede enfermar, puede crear y hablar de su propio proceso también. Entonces necesitamos el respaldo para creer creando y poniendo imagen a lo que no se quiere ver. Para cerrar, os voy a cantar a capela también la única canción del próximo disco que no he compuesto yo, pero me toca tan de cerca y es un tema del que quizás la gente no sabe de dónde viene. Es una canción muy conocida que se llama Alfonsina y el mar. Iba a venir con un pianista que no pudo venir y he pensado que todo lo que sucede conviene y que quizás cantarlo yo sola es también muy significativo. Y Alfonsina Storni fue una de las más grandes poetas argentinas que murió en el mar, pero esa canción no habla de una historia de amor, habla de cómo Alfonsina Storni decidió
en un punto determinado de su enfermedad, pues tenía cáncer de mama, quitarse la vida. Pero yo no la considero para nada una suicida, porque en ese momento un cáncer de mama no tenía curación. Entonces también es una canción que a mí me hace mucho reflexionar sobre los avances de la ciencia, la medicina y la importancia de la salud pública. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños. Dormida, Alfonsina, vestida de mar. Gracias a todos. Gracias.